y bienvenidos al mensaje del mes. Yo soy Joiner Briceño y es un gusto volver a compartir con ustedes. El mensaje del mes se llama Muertos al Pecado. Ahora, lo vamos a empezar con una pregunta. ¿Tratarías de resolver un problema que ya ha sido resuelto? La pregunta es bastante ridícula, pero hay una explicación en por qué alguien continuaría de resolver un problema que ya ha sido resuelto. Y la respuesta es no sabiendo que el problema ya ha sido resuelto. Amén. Ahora, tal fue la situación por la que pasaron nuestros afroamericanos durante la Guerra Civil Americana. Déjeme explicarle. En el año 1863, Abraham Lincoln decretó algo que se llamaba la Proclamación de la Emancipación, que básicamente es la liberación de más de 3 millones de afroamericanos en ese entonces en los Estados Unidos. Sin embargo, muchísimos de esos afroamericanos no sabían de tal decreto, por lo tanto, continuaban ser esclavos años después de ser liberados. Amén. Ahora, de la misma manera, hoy en día hay muchos creyentes en Cristo que son esclavos del pecado. Y es porque no saben de que Cristo ya ha decretado algo que se llama la obra consumada de Dios. Amén. Ellos piensan que morir al pecado se logra diariamente a través de mantener santidad y cuentas cortas con Dios. Pero es totalmente erróneo. Amén. Veamos el primer versículo. Amén. Vamos a Romanos 6:10. Dice, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. Ahora, observe que Cristo murió al pecado una vez y para siempre. Amén. Nosotros también morimos al pecado una vez y para siempre. Morir al pecado no se logra diariamente. Segundo, observe que la palabra pecado en ese versículo es un sustantivo y no un verbo. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, la mayoría de los creyentes en Cristo, cuando ven la palabra pecado en el libro de Romanos, siempre lo asocian con la acción de pecado. Sin embargo, 49 veces aparece la palabra pecado en el libro de Romanos, en cual solo 2 veces fue traducido como un verbo. El resto de las 47 que quedan fue traducido como un sustantivo. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es este. Si tú no sabes qué significa morir al pecado como sustantivo, nunca vas a reinar sobre las acciones de pecado. Amén. ¿Qué se tiene que saber? Buena pregunta, amigo. Veamos el próximo versículo que se la va a responder. Amén. Ahora vamos a Romanos 6. Romanos 6:6. Y este es de la versión NBLH. Y dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Sepa esto, que Cristo tomó todo
nuestro pecado sustantivo y murió con él en la cruz. ¿Por qué un sustantivo? Se refiere a la fuerza motora que impulsaba desde adentro nuestras acciones pecaminosas. Amén. La Biblia llama esto el viejo hombre o la naturaleza pecaminosa. Amén. El viejo hombre o la naturaleza pecaminosa fue nuestro espíritu antes de recibir a Cristo. Amén. Déjeme explicarle un poco más. Antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador, nosotros nacimos en este mundo como pecadores. Ahora, nosotros no llegamos a ser pecadores por nuestras acciones o pensamientos o palabras, sino porque compartimos de la caída de Adán. ¿Sí? En otras palabras, nosotros nacimos de Adán a través de nuestros padres. Nosotros nacimos en este mundo con un espíritu pecaminoso. Amén. Resultando en separación de Dios. La buena noticia es de que Dios trató ya y resolvió la raíz del problema. Él tomó nuestro pecado, nuestro espíritu pecaminoso, nuestra naturaleza pecaminosa en su cuerpo. Y una vez que Él lidió con aquello, Él resolvió el problema de nuestros pecados del pasado, presente y futuros, nuestras acciones de pecado, todo en una misma ofrenda en la cruz. Amén. Y así Él fue hecho de todo sentido, pecado, para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Él. Amén. Y en ese sentido, Él vino a vivir en nuestro interior. Amén. Y somos una nueva criatura. Amén. Morir al pecado no solamente significa perdón de los pecados en el exterior, sino que la vida misma de Dios entre a vivir dentro de nosotros. Amén. Amén. Ahora vayamos al próximo versículo. Romanos 6:18. Y este es de la TLA. Dice, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Observe que tú has sido ya liberado del pecado. Amén. Es el pasado. Ya has sido liberado del pecado. Eso significa que Dios vino a habitar dentro de ti. Amén. Cuando recibiste al Señor como tu Señor y Salvador, tú volviste a nacer de nuevo, dice la palabra. En otras palabras, tú naciste de Dios a través de Cristo. Amén. Tu espíritu pecaminoso fue crucificado junto con Él en la cruz. Tu espíritu fue regenerado. Amén. A través del Espíritu Santo como una criatura nueva y totalmente santa. Y así recibiendo la justicia de Dios a través de fe en Él. Amén. A través de fe en Él. Y eso ocurrió una sola vez. Ahora Dios habita en ti para siempre. Amén. Ahora sepa que tú no llegaste a ser pecador a través de tus acciones pecaminosas. De tal manera, tú no llegaste a ser la justicia de Dios
a través de tus acciones correctas, sino porque naciste de Dios a través de Cristo Jesús. Y ahora tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y con eso terminamos con el próximo versículo. Amén. El próximo versículo es Romanos 6, 10 al 11. Esta es de la NTV. Dice, cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberán considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Como la justicia de Dios, ahora tú vives para Dios desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Amén. Observe que tú moriste al pecado, sino que tienes que reconocerte como muerto al pecado, saber de que estás ya muerto al pecado, que otra vez se refiere de que ya el espíritu pecaminoso dentro de ti no existe, sino que te uniste junto con Dios al recibir a Cristo y tu ser adentro está totalmente santo, amén, y nuevo, siendo tú completamente la justicia de Dios, amén. Y cuando tú reconoces esto, entonces vas a poder reinar sobre las acciones de pecado en este mundo. Amén. Y lo vas a lograr a través de no esfuerzo, de sin esfuerzo. Vas a poder caminar en santidad por accidente de lo que antes hacías a propósito. Amén. Y esa es la obra consumada de Cristo. Eres un ser vivo y eres la justicia de Dios. Ahora, si alguien no ha recibido a este Jesús, por favor, di esta oración conmigo. Di, Padre Santo, gracias por darme a Jesús, tu único Hijo, el Hijo que tú amaste. Gracias porque Él fue hecho pecado en todo sentido, para que hoy en día la vida de Dios estuviese dentro de mí. Gracias porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús eternamente. Y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias y hasta la próxima.